¿Están Apple y Meta haciéndole la guerra asimétrica a Europa? Yo creo que sí. Y nosotros, los ciudadanos y los usuarios, somos los peones de este juego. Te cuento por qué. Recientemente Apple y Meta han anunciado que no van a desplegar sus servicios de inteligencia artificial en Europa debido a la regulación incierta de la Comunidad Europea. Incierta. Subrayemos esta palabra para más adelante. Y eso ha sido un varapalo para mucha gente, porque claro, después de ese anuncio de Apple en el que hablaba de todos sus servicios del Apple AI, que puede ser AI, pero Apple no es, porque es de Open AI. Otra cosa de la que también hablaremos más adelante. Y sobre todo después del éxito de ventas que han tenido las gafas de Meta, las Ray-Ban, que ya me habéis visto usar en más de una ocasión y que sinceramente son sorprendentes, que hasta hace poco habían desplegado su inteligencia artificial generativa multimodal en las gafas en España durante, digamos, 2 semanas, hasta que de pronto la retiraron y tuve que dejar de usarla. Pero aquí me tenéis usándola en una conferencia. Hey Meta, what am I seeing? You are seeing a large group of people seated in an auditorium or no service. To continue, check your phone's connection and try again. ¡Internet! Esta funciona con Llama, que sí que es un Large Language Model propiedad de Meta, no como el de Apple. Aquí ambas empresas se presentan como víctimas de una regulación caprichosa de un Estado que está sobreprotegiendo o sobrevigilando a los ciudadanos, impidiendo el desarrollo tecnológico que tanto necesita, porque todos sabemos que Europa no está a la cabeza de la tecnología y eso es un hecho. Pero vayamos a los matices. Empecemos por Apple. Me llama la atención que Apple no quiera desplegar su inteligencia artificial generativa multimodal en sus dispositivos, cuando esa inteligencia artificial ni siquiera es propiedad suya, es, como decía, de OpenAI, que lleva más de 2 años operando en Europa sin ningún tipo de problema hasta el momento. Pero vayamos más allá, y quiero dejar bien claro este disclaimer. Sabéis que yo soy del Team Galaxy de Samsung, pero esto no tiene nada que ver con mi relación contractual con ellos. Samsung, a día de hoy, tiene una inteligencia artificial generativa multimodal funcionando en todos sus dispositivos que ha desplegado sin ningún problema, sin miedo y sin ningún encontronazo con Europa. Todas las cosas que hace son iguales o superiores a las que ha presentado Apple en su demo. Y esa inteligencia artificial, hasta donde yo sé, no es de OpenAI, puede que sea de propiedad de Samsung, con lo cual el riesgo sería incluso más elevado que el de Apple. ¿Por qué tiene Apple tanto miedo? ¿No será tal vez porque Apple se ha convertido en la primera empresa objetivo del DSA-DMA, la nueva normativa europea que va en contra de las grandes tecnológicas que quieren ejercer una especie de monopolio? Tenéis este vídeo en el que expliqué lo que es la DSA y la DMA. Es una normativa europea que precisamente lo que busca no es impedir la innovación, sino crear un terreno de juego más competitivo para empresas más pequeñas, impidiendo a empresas grandes como pueden ser Apple, Amazon, recientemente ByteDance, propietaria de TikTok, y pronto Temu, para que no puedan aprovechar de su gran tamaño y de sus grandes recursos para impedir que otras empresas compitan. Esto no es un capricho de Europa. Probablemente os suene un caso de una denuncia de Epic, que además venía apoyada por varias quejas de Spotify contra Apple y Google por la manera en la que funciona su App Store y la Play Store de Google. La App Store y la Play Store de Google utilizan un modelo que en su día fue originario de las consolas. Es lo que hacía Nintendo con los desarrolladores de videojuegos. Los desarrolladores, tanto en la App Store como en Play Store, como en las consolas antiguas de Nintendo, lo que hacían era crear el software y las plataformas se quedaban con un 30% de los beneficios. ¿Qué sucede? Que si de pronto Spotify quiere hacer una oferta especial o Epic quiere regalar Fortnite durante 3 meses o hacer un descuento de un 50%, como tienen que pasar por la Play Store o por la App Store, Apple en concreto había decidido no permitir que los usuarios se aprovechen de esas ofertas. Por el sencillo hecho de que si tú tienes un iPhone o si utilizas la Play Store o si utilizabas la Play Store antes de la normativa europea que te permitía descargarte cualquier otra tienda de aplicaciones que se empezará a poner en marcha ahora, no podías saltarte esa tienda. En Apple directamente no puedes descargarte una aplicación fuera de la App Store. Apple dice que esto es para proteger la privacidad de sus usuarios, pero lo cierto es que no hay ningún riesgo de privacidad en los usuarios porque se ahorren 50% de los gastos y porque ellos se lleven un piquito menos. Por si no estáis al tanto, los beneficios de la App Store suponen más o menos un 20% de los ingresos totales de Apple al año. Apple no solo vive de vender dispositivos de alta tecnología, vive en gran parte de distribuir aplicaciones de terceros a través de su tienda online. ¿Qué pasa? Que la manera en la que lo está haciendo parece un poco el ejercicio de un monopolio, en el que si no pasas a través de sus softwares, no tienes acceso a servicios de tercero, lo que podría hacer incluso que Apple privilegiara el acceso a sus propios productos por encima de los otros. Y todo eso va en contra de una normativa que, para sorpresa de nadie, ni siquiera es pionera en Europa. Lo es en Estados Unidos desde hace más de 100 años. Y con esto, repito lo que he dicho varias veces en este vídeo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vayamos con Meta.
Zuckerberg, en nombre de Meta, se planta como víctima diciendo: madre mía, lo que me gustaría daros inteligencia artificial, pero es que Europa no nos deja. Europa lo que no te deja es invadir la privacidad de sus ciudadanos, y eso ya ha pasado con la GDPR, que por muy criticada que fuera, ahora le están adoptando otros estados porque ha sido un modelo pionero e innovador de regulación tecnológica, y ahora porque hay una serie de normas en la inteligencia artificial. Ellos dicen que son inciertas, no es así. Las normas del AI Act, la normativa europea para la regulación de la inteligencia artificial, es bastante clara. Se divide en una pirámide con una serie de inteligencias artificiales evaluadas con diferentes riesgos. Riesgos bajos: si tú haces Sims para videojuegos, es decir, muñequitos que interactúen con el jugador, prácticamente no vas a tener ningún tipo de supervisión, pero si haces inteligencias artificiales dedicadas a la seguridad, a la sanidad, o que puedan meterse en la privacidad o en la libertad de decisión de los usuarios, pues te van a supervisar un poquito más. Y luego hay unas que son de riesgo inaceptable, como las de reconocimiento facial o reconocimiento de emociones. Esto crea una red de seguridad para que ni las empresas ni los estados, en principio, puedan abusar de su poder tecnológico. ¿Qué pasa? Que en este caso Facebook o Meta sí que se dedica a algo que no tiene nada que ver con vender dispositivos. Se dedica a venderte a ti. Nuestros datos y nuestra privacidad son su servicio. Cuando tú lo que vendes no son dispositivos, sino datos, o lo que vendes es distribución, Senator, we run ads. y lo que quieres es aprovecharte de tu volumen de usuarios para intentar monopolizar la distribución, entonces te encuentras con que igual la regulación se te va a poner en contra. ¿Por qué llamo esto guerra asimétrica? Como visteis en este vídeo, la guerra asimétrica es un ejercicio que utilizan estados más pequeños. Por favor, no quiero decir que ni Apple ni Meta son grupos terroristas, pero lo que utilizan grupos terroristas o hackers para, teniendo menos poder que los estados, poder alterar su funcionamiento. Apple y Meta tienen más usuarios que muchos países tienen ciudadanos y más recursos que muchos países. Lo que están intentando es crear, como ya han hecho otras veces, un clima mediante sus herramientas de relaciones públicas y de marketing que vuelva a los ciudadanos en contra de sus propios estados, para intentar que sean ellos quienes les hagan el trabajo del lobby para intentar cambiar las leyes, la normativa y la regulación. Al final, lo que nos están es manipulando sutilmente para que acabemos vaciando el agua de la bañera con el niño dentro. Nos estaríamos pegando un tiro en el pie si lo que hacemos es volvernos en contra de precisamente reguladores que lo que están es, por un lado, defendiendo nuestros intereses personales, defendiendo nuestra privacidad ante el abuso de empresas privadas, que por cierto están al otro lado del océano, y por tanto también intentar equilibrar el terreno de juego para las empresas europeas que, como bien hemos dicho, efectivamente tienen que prosperar en una guerra tecnológica en la que luchan como David contra Goliat. Es curioso porque vas a ver a mucho conferenciante de chaqueta y zapatilla decirte esta frase como tan manida de América innova, China copia y Europa regula. Hace mucho tiempo que China ha dejado de copiar. De hecho, si te pones a contar la cantidad de artículos, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero también de computación cuántica que se publican cada año, el volumen de artículos publicados por China es muy superior al de Norteamérica. Europa, es cierto, regula, pero también, como decía en este vídeo, hace falta cierta innovación para regular la tecnología. Y si crees que la regulación es mala, vayámonos a los innovadores, a América, que lleva regulando desde hace más de 100 años, más del doble de lo que lleva existiendo la Unión Europea. Estados Unidos tiene un modelo regulatorio conocido como antitrust. Se llama antitrust porque en los años 20, cuando Rockefeller y otros magnates del petróleo quisieron montar un grupo llamado Trust para poder manipular los precios del mercado a su favor, estableciendo ellos el precio, no dejando que lo haga la mano invisible del mercado, que muchas veces no parece tan invisible, sobre todo cuando se juntan un montón de multimillonarios a manipularlo, porque les encanta el libre mercado hasta que lo pueden controlar, que igual les gusta menos libre. Y entonces Norteamérica reaccionó a esto creando un modelo regulatorio que impedía a grandes empresas o a grandes grupos de empresas quedarse con el monopolio de ningún recurso que fuese fundamental para la sociedad. En aquel momento era el petróleo, ahora lo es la tecnología. El mismo conferenciante de chaqueta y zapatillas te dirá que la regulación es mala, pero yo te voy a contrariar esto. Allá por los años 90, Microsoft, cuando todavía estaba en manos de Bill Gates, sufrió una denuncia por violar el antitrust. A través de su software, de Windows y de Internet Explorer, Microsoft estaba intentando crear un monopolio tecnológico en el que la mayoría de las personas pudieran acceder solamente a su software, porque eran los que tenían la cuota de mercado más grande. Estados Unidos atacó a Microsoft y venció en el pleito de antitrust contra Microsoft, que le costó a Bill Gates de alguna manera la presidencia, y a Microsoft
Microsoft un buen sopapo en la cara. Eso, al contrario que reventar la innovación, destruir el ecosistema tecnológico y desincentivar, hizo todo lo contrario. Para empezar, a partir de ese momento, Apple empezó a convertirse en la empresa que es ahora. Surgieron muchísimos nuevos jugadores que pudieron aprovechar el desarrollo tecnológico que se había construido en Microsoft y todas las demás empresas para empezar a crear mejores productos y mejores servicios. Pero lo que me mola más de esta historia es que esto ni siquiera fue malo para Microsoft. Al contrario, fue lo mejor que le pudo pasar. Desde el momento en el que Microsoft se dio cuenta de que cerrar su ecosistema para intentar blindarlo y meter a la fuerza a todos los usuarios dentro de él, descubrió que lo mejor era todo lo contrario, abrirlo. Microsoft desde entonces se ha convertido en una de las mejores, más innovadoras y más creativas empresas tecnológicas del mundo, de las que están mejor posicionadas para el futuro, y ha sido todo gracias a hacer todo lo contrario. Abrir la infraestructura, crear las tuberías de internet, por decirlo de alguna manera, llevando negocios a la nube, en la que todo el mundo puede jugar, abriendo su software para que cualquiera puede trastear con él, y comprando plataformas como GitHub y favoreciendo el código abierto para que todo el mundo pueda introducirse en su sistema y generar capital y beneficio por encima de él sin ser estrictamente dependiente. Esto que están intentando hacer Apple y Meta es muy feo, porque lo que están haciendo es intentar manipular tus emociones para que te creas que ellos son las víctimas. Las víctimas no son ellos. Y te voy a contar una historia que añade leña a este fuego por la hipocresía de Apple. Hace muchos años hubo un tiroteo en Norteamérica, y para encontrar pruebas contra el tirador, las fuerzas de seguridad norteamericanas le pidieron a Apple que abriera una puerta de acceso a su software para poder encontrar más datos en el iPhone que utilizar en el caso contra el asesino. Apple se levantó diciendo: ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a violar la privacidad de nuestros usuarios? Eso está muy feo. Y yo estoy de acuerdo, no está bien. Curiosamente, cuando Apple empieza a entrar en China, se le plantea un dilema. Y es que el gobierno chino le dice: te cuento una cosita, si quieres trabajar aquí y acceder a potencialmente miles de millones de nuevos usuarios, la base de datos no es tuya, bonito, es nuestra. Y adivina qué hizo Apple, proteger por supuesto la privacidad de sus usuarios. No, parece que la privacidad de los usuarios chinos no es tan importante como la de los norteamericanos. Para no perder cuota de mercado, Apple se tuvo que tragar la manzana envenenada, abrir su base de datos al gobierno chino, y aquí no pasó nada. Claro, con Europa, donde la libertad electoral de los ciudadanos es muy diferente a la libertad electoral en China, están intentando hacer que seas tú quien pelee por ellos la guerra del lobby para que les dejen hacer con su inteligencia artificial y con su App Store lo que les dé la gana. Pero yo te digo, conmigo que no cuenten, coleguita. Ese es el tipo de estrategias al que juegan las empresas tecnológicas, y por lo que tenemos que, sí, seguir siendo críticos con nuestras instituciones, pero tener cuidado de no acabar destruyéndoles, haciéndoles la guerra a los que lo único que quieren defender son sus propios intereses. Inteligencia artificial, 100%, pero segura. Y recuerda, defender a las grandes tecnológicas norteamericanas no va a hacer que haya más innovación tecnológica en Europa. Hay que equilibrar el terreno de juego para que todos puedan competir igual. Ahora, ya sabes lo que te voy a decir. Te has comido una chapita como de 20 minutos, casi, ¿eh? Pero claro, si has hecho eso, parecemos pocos, pero somos legión. ¡Boom!